La clase de hoy, pues haremos una recopilación de lo que vimos las clases anteriores. Daremos algunos datos que no dimos en clases previas y también pues resolveremos o trataremos de resolver las dudas que ustedes tengan. Después de la clase será el examen, pero ya en su momento hablaremos de eso. Entonces, pues sean muy bienvenidos a esta quinta clase de nuestro curso Tributos, Rutas Comerciales y Mercados Prehispánicos, válida para 25 horas de refrendo. ¿Alguien que tiene alguna duda o comentario de lo que hemos visto? Parece que nadie. Bueno, ok. Entonces, pues, haciendo una recopilación de elementos que hemos estado viendo, que hemos estado analizando, pues empezamos con un poco de información que no pudimos proporcionar la clase de ayer en torno a las medidas de peso que normalmente se manejaban en los mercados. Evidentemente estas medidas pues no son completa y absolutamente universales, pueden variar, pueden cambiar, pero digamos de la bibliografía que estuve viendo, que sería la de Rosasi o la de Rojas, pues más o menos esto es lo que se menciona. Tenemos, por ejemplo, ya lo estuvimos viendo ayer, el Centrachimpilli, que es la gota para medir líquidos, aproximadamente unos 10 mililitros, que se usa principalmente en las cuestiones de medicina. Lo mismo el Semishkoli, que sería una cuchara pequeña, que también se usa para medicina, pero ya también para otros elementos, pues podrían ser, por ejemplo, suntuarios como polvo de oro, eh, o bien de uso cotidiano, comillas, comillas, en cuestiones de algunas especias. También vamos a tener el Semquawit, que sería cuchara de madera para áridos y líquidos. Los áridos, pues son elementos secos. Ajá. Por ejemplo, granos de maíz, granos de frijol, semillas de chía, semillas de amaranto secas. Ajá. No verdes, no recién cortadas, no humedecidas. ¿No? Esos serían los áridos. El Senshumatli, que sería una cuchara de mano equivalente a 60 gramos. El Centlalololi, la gota de tierra. Este es para blandos. Los blandos, por ejemplo, el elemento más común es la bola de masa. Ese sería un blando, por ejemplo. Un Centlalololi sería 50 gramos aproximadamente, una bola de masa para una tortilla. El Centlamacpicli, la gota de mano, sería un puño, aproximadamente 70 gramos. El Centlamatzoli, una gota de rama delgada, sería para blandos, aproximadamente 400 gramos. El Zontle, que sería una bolsa equivalente a 600 gramos o 400 semillas de cacao. El Xicali, que es la jícara para áridos, 1200 gramos. Un Xicali, el Tecomat o Tecomate para áridos y líquidos, más o menos 2000 gramos o 2 litros. El Semtecomat, el Guaje, para líquidos, 2.4 litros. El Comit o Cantarillo, para 16.3 litros. El Chiquipili o Costalillo, para 12 kilogramos o bien 8000 semillas de cacao. El Chiquihuintontli, un pequeño canasto para 7 kilogramos. El Tlacochiquihuit, medio canasto para 28 kilogramos. El Semchiquihuit, el canasto completo para 28 kilogramos. También vamos a tener el Cuaucantontli, que es una pequeña embarcación de madera, o es la traducción, digamos,
que equivaldría a un peso de 4.5 kilogramos. El tlacoacali o media canoa, 13.5 kilogramos. Y el semcuaucali, la canoa completa, 27 kilogramos. También está el mamali o la carga, que serían 85 kilogramos. Y también se van a introducir, sobre todo pues, en los textos que estuvimos analizando la primera clase, algunos elementos de peso que traían los españoles, como la fanega, que equivaldría a 55.5 kilos, el quintal a 46 kilogramos, el arroba o la arroba a 11.5 kilogramos, el cuartillo a 2.8 kilogramos o la cuarta a 1.5 kilogramos. Entonces, con estas medidas es con las que normalmente se comercializa, se truequea. En los mercados, pues normalmente se piden en pesos en este tipo de cuestiones, pues salvo elementos pues muy específicos que se pidan por pieza o por unidad. Y bueno, pues estas cuestiones que se vendían en los mercados en estos pesos, pues en los ejemplos más conocidos, porque pues son de los que más se tiene textos, de los más que se han estudiado, que son los mercados del posclásico tardío en el altiplano central, pues todos estos productos que se comercializaban en los mercados, pues provenían de todas las provincias conquistadas o aliadas de la famosa Triple Alianza, o Excan Tlatoloyan, en donde pues ya estuvimos viendo la gran cantidad de tributos que venían de estas regiones bastante amplias, que básicamente vamos a tener señoríos en los estados actuales, por ejemplo, del Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí. Básicamente esas van a ser los estados actuales de donde había provincias sometidas o aliadas de Tenochtitlán. Estas provincias, pues evidentemente, se empezaron a sumar a partir de Itzcoatl, a partir de que se empieza a que se independiza Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, y empiezan a expandir sus dominios, expandir su zona de influencia. Cada tlatoani, digamos, colaboró para la expansión de estos territorios y digamos la extensión mayor pues se va a tener hasta Moctezuma II, en donde pues se van a abarcar buena parte de todos estos estados que nosotros estuvimos analizando, de donde vienen los tributos que estuvimos analizando la primera clase. Y pues ya que hemos visto que vienen muchísimos elementos, y bueno, ¿cómo se repartían? De la totalidad de tributos que estuvimos viendo, se divide en quintos. 2 quintos van para Tenochtitlán, 2 quintos van para Texcoco y 1 quinto para Tlacopan. Así es como se dividían toda esa gran cantidad de tributos que estuvimos viendo, que como estuvimos analizando, pues eran muchísimas mantas, vamos a tener muchísimos elementos de madera, muchísimas trojes que se van a empezar a mandar de sitios cercanos. Eso es algo que también estuvimos analizando, la movilidad de elementos agrícolas como el maíz, el frijol, la chía, que básicamente venían de Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Era de donde venían estos elementos principalmente.
Ya de los otros estados como Guerrero, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, pues no venían estos productos, de ahí venían más bien elementos suntuarios. Entonces también con lo del tributo estuvimos viendo cómo pues los elementos más destacados, los elementos de prestigio, los elementos suntuarios, pues normalmente provenían de las provincias lejanas y los productos de primera necesidad de las provincias que estaban en los actuales estados vecinos a la Ciudad de México. Entonces sí vamos a tener una importante variedad de tributos provenientes de 39 provincias para solventar las necesidades de las élites gobernantes de esta triple alianza. Esta cuestión tributaria está también en paralelo a la cuestión de los impuestos. Recordemos que el impuesto se impone tanto a las entidades vecinas adscritas a la circunscripción vecina del Altepet, como son los barrios, o también a las entidades foráneas que se alían voluntariamente a estas entidades. Esas se les va a cobrar un impuesto, a diferencia de aquellas que son sometidas mediante actos bélicos, a las cuales se les va a imponer un tributo. Entonces, estas cuestiones pues van en dos vías, tanto el tributo como los impuestos. En el caso de impuestos también se pueden pagar con trabajo, y es importante el famoso tequio. Eso ahorra también carga tributaria, el mandar trabajadores para las construcciones importantes de estos Hueyaltepet. Pero pues tanto el tributo como los impuestos normalmente se cobraban o se pagaban en especie. Y como hemos visto, no pedían nada, digamos, del otro mundo, no pedían imposibles a las sociedades tributarias. Normalmente se les solicitaba lo que se producía o lo que podían conseguir ellos de manera regional. Sin embargo, pues la carga tributaria era mayor siempre, si la población pues era medio revoltosa o había costado mucho trabajo someter, entonces pues sí, se sometía a una carga tributaria mayor, pero si el lugar pues se somete fácilmente y no presenta mayores problemas después, pues la cuestión tributaria era menor. Lo mismo con los impuestos. Los sitios que estaban vinculados, por ejemplo, con alianzas matrimoniales, pues pagaban menos impuestos que los eh, sitios que no tenían este tipo de alianzas, o los barrios de estos Altepet, si el barrio tenía jerarquía o influencia, pues pagaba menos impuestos que los barrios que no la tenían. Entonces, no podíamos hablar de elementos homogéneos al hablar de tributos y tampoco al hablar de impuestos, porque cada uno de estos señoríos pagaba dependiendo pues de determinados factores. Cristian, ¿tienes pregunta? Sí, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todos. Es acerca de la cuestión tributaria. Si hay algún otro texto, además de la tira de tributos mexica y el Códice Borgia, donde pueda ser, pues ahora sí que constatado la cuestión del tributo de una ciudad hacia otra. Además de estos documentos, bueno, y de estos documentos, ¿qué otros documentos o códices se podrían consultar si hay algún mixteco, si hay una cuestión maya, en algún tablero o en alguna estela donde se ven en la zona maya un montón de escenas de guerra, pero cuestiones de tributo no estoy seguro si haya alguna estela donde se pueda ver esta cuestión del tributo o del impuesto. Afortunadamente sí hay.
Los que nosotros estuvimos viendo, que fue pues básicamente la matrícula de tributos y el Códice Mendoza, pues son de los más importantes porque te hablan a nivel macro regional. Te hablan de tributos que vienen de por lo menos 7, 8 regiones distintas de Mesoamérica. Por eso son los más famosos y los más importantes. De ahí también está el informe de 1554, que nos habla de los tributos que llegaban solamente a Tenochtitlán para esas fechas ya completa y absolutamente sometidas y con la ciudad ya destruida. Y afortunadamente hay varios lienzos, varios textos, todos, casi todos son de época virreinal, que hablan de los tributos, pero ya de manera local. Ajá, están los lienzos de los tributos de Coyoacán, hay varios lienzos oaxaqueños que hablan de los tributos de algunos sitios de la Mixteca, pero ya digamos de manera local o a lo mucho regional. Y en ese sentido sí hay bastantes documentos, digamos que de nuestras temáticas, que sería tributos, rutas comerciales y mercados, es de lo que más hay, de estas cuestiones de los tributos, pero ya la mayor parte de esto es a nivel local. No sé si respondí. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Y bueno, entonces, pues sí era muy importante esta cuestión de los tributos, de los impuestos. Ya estuvimos analizando a detalle más o menos qué mandaban y cómo se mandaban estos productos. Por ejemplo, esta que es para los señoríos que están liderados por Tuxpan, Tochtelpec más bien, en Oaxaca. Pues como era bastante complicada la situación ahí, la carga tributaria era bastante grande para estas gentes. Y también vimos que pues están los opuestos, hay sitios que no tributan tanto. Y también estuvimos viendo pues la frecuencia de estos tributos, que normalmente son 80 días para el caso de las mantas, y para el resto de elementos serían envíos anuales. Salvo en la zona del Soconusco, que son semestrales los envíos. De ahí en fuera, son cada 80 días, o bien, todo indica que son anuales, pero bueno, todavía se tiene que investigar más esta cuestión de la frecuencia de los tributos, porque estamos hablando de tributos macro-regionales. Seguramente los tributos locales no me metí a analizar documentos más pequeños por la cuestión del tiempo del curso. Si fuera un curso solamente de tributos, pues sí veríamos documentos más específicos, pero parece ser que en tributos locales la frecuencia era muchísimo menor, cada 20, cada 40 días. Entonces vamos a ver cómo hay un constante movimiento de mercancías en Mesoamérica. Eh, Mercancías que pueden ser tributos, que pueden ser impuestos o que pueden ser elementos comerciales. Y una cuestión importante es que si bien la periodicidad es pues normalmente homogénea, no todos los productos pues llegaban al mismo tiempo, sino que se iban moviendo en diferentes temporalidades, dando como consecuencia que el movimiento de mercancías en Mesoamérica pues fuera constante. Todos los días iban y venían cientos de caravanas a lo largo y ancho de Mesoamérica, eh, llevando tributos, llevando impuestos o bien comercializando productos de mediana o larga distancia. Y bueno, estos personajes quienes van a estar pues muy a cargo de todo este movimiento de mercancías, pues van a ser los pochtecas. Como hemos visto, pues también hay distintos tipos de pochteca, pues mucho depende del producto que estén ellos comercializando. Vamos a tener pues pochtecas que comercializan productos de primera necesidad, comprándoles a varios productores.
ya fungiendo como intermediarios, o bien pochtecas que van a traficar elementos de prestigio, elementos de élite. Un tipo también de pochteca específico es el que también recoge los impuestos y el tributo, que se conoce como calpishque. Esos son los que recogen el tributo y los impuestos. Los que comercializan pues van a ser los pochtecas. En ambos casos, para poder mover esas mercancías, pues se va a requerir del uso de la presencia de tamemes o de tlamemes. Estos personajes que se especializaban en cargar objetos o cargar personas por distancias pues relativamente considerables. Vamos a tener distintas clases de tlamemes, siendo los tamemes esclavos los de la más baja categoría, pero también vamos a tener tamemes independientes. Esos pueden ubicarse por gremio o bien por barrio. Hay barrios de cargadores y gremios de cargadores. Los gremios normalmente pues agrupan a varios barrios. Y también vamos a tener, o a varios cargadores independientes. Y también vamos a tener cargadores, sobre todo los que están vinculados a la nobleza o a los calpishkas, que son los que mueven tributos e impuestos. Tlamemes que van a tener también cierta especialización militar eh, para ahorrar estas cuestiones de los gastos de una escolta que se requiere para cubrir distancias medias y distancias largas en Mesoamérica. Entonces, el tlameme es muy, muy importante y están directamente vinculados tanto a los comerciantes como a las élites gobernantes, que son las que solicitan los impuestos y los tributos, dado que estos tlamemes pues también son los que los van a llevar, los van a cargar. Y bueno, estas cuestiones de tributos, de impuestos, de comercio, pues abarcaba prácticamente toda Mesoamérica, de norte a sur, de este a oeste, atravesando distintas regiones y señoríos que estaban conectados por una vasta red de caminos que se vienen utilizando desde antes de los olmecas, mucho antes de los olmecas. Entonces, todo este conglomerado cultural diverso que tenemos en Mesoamérica estaba unido por una serie de caminos y rutas de comercio, por las que también pasaban ideas, por las que también pasaban formas de ver el mundo, por la que también pasaban un sinfín de elementos culturales y no solo elementos comerciales. Y esta conexión ha existido desde siempre. Sin embargo, conforme transcurrió el tiempo mesoamericano, estas redes empezaron a ramificar a tal punto que para el posclásico tardío eran pocos los sitios en Mesoamérica que no tenían un camino, que no tenían una vía de comunicación. Eran pocos los pueblos que no tenían un camino o una vía de comunicación que los conectara con algunas de estas vías de mediana o larga distancia. Siempre vamos a tener elementos culturales aislados, ¿no? Donde no hay muchas formas de llegar, donde no hay prácticamente caminos decentes. Sin embargo, buena parte de los sitios importantes mesoamericanos pues se van a establecer cerca o sobre estas rutas importantes de comercio de mediana o larga distancia. Y quien va a ser la causa importante de estas rutas de mediana y larga distancia va a ser la obsidiana. Desde épocas preolmecas, desde antes de los Mocaya, de hecho,
ya se comercializaba, ya se traficaba, ya se movía la obsidiana a muchas partes de Mesoamérica. Y es que la obsidiana está muy focalizada. Vamos a tener solamente algunos yacimientos del preclásico que se utilizaban en el preclásico temprano y antes, como en Ucareo, en Michoacán, el de Paredón y el de Tumba, que están ahí en Hidalgo, el de Pico de Orizaba y Guadalupe Victoria en la zona de Cantona, o bien el del Chayal e Ixtepec. Entonces, estamos hablando de 7 yacimientos que se utilizaban desde el formativo, 7 yacimientos que van a tratar de surtir la demanda de toda Mesoamérica, sobre todo de sitios que solicitaban mucha obsidiana, como va a ser la zona de Oaxaca y la zona nuclear olmeca, que van a ser los primeros sitios que van a solicitar un importante abastecimiento de este material, dado que en Mesoamérica, pues la lítica fue lo más importante para las cuestiones de trabajo, ya que no tenemos una edad de los metales, no tenemos un desarrollo metalúrgico sobresaliente como en otras partes del mundo antiguo. Sin embargo, nadie nos gana en lítica. Aquí tenemos tecnología lítica muy importante que es única en el mundo, como ya hemos mencionado en clases anteriores. Y uno de los elementos más representativos, pues son las navajillas bifaciales de doble filo, hechas con obsidiana, que solamente se podían fabricar en Mesoamérica. Y dada esta distribución de los yacimientos, es que las primeras rutas de comercio de larga distancia, pues básicamente van a pasar por esos yacimientos como lo tenemos aquí. Aquí estarían los yacimientos de Ixtepete y del Chayal. Aquí estarían los yacimientos del centro de México. Y nos movemos hacia los yacimientos de Michoacán. Entonces, pues, no es fortuito que las primeras o la primera gran ruta comercial que se tiene en Mesoamérica, que es la ruta sur, que nos va a conectar, pues básicamente desde Nayarit hasta Guatemala, sea una ruta de distribución de la obsidiana, que con el paso del tiempo se va a ir diversificando, se van a crear nuevas rutas, dependiendo de las necesidades de productos que tengan las ciudades mesoamericanas en distintas temporalidades. No obstante, la ruta principal va a seguir siendo esta ruta de la obsidiana, a la cual se van a superponer otros productos, principalmente de estatus importante, como la jadeíta o la piedra verde, como el cinabrio, como la sal, eh, como los elementos metalúrgicos de oro y cobre, etcétera. Entonces, a estas rutas de obsidiana se van a empezar a superponer otros elementos, otros objetos, principalmente suntuarios, que van a optimizar estas rutas comerciales, sin demeritar evidentemente las rutas comerciales de locales y de corta distancia, que son pues las que van a surtir principalmente a las poblaciones mesoamericanas. Y bueno, cuando hablamos de caminos, no podemos olvidarnos que en Mesoamérica los caminos no son como los caminos romanos, salvo algunas excepciones. Aquí más bien solamente los caminos locales y algunos caminos de corta distancia que estuvimos viendo, sí traen una infraestructura, digamos, de tránsito. Ya los caminos de larga, de mediana, sí, de mediana y larga distancia principalmente, pues no, van a ser veredas, van a ser sitios al abierto, sitios ubicados en despoblado, en baldíos, y van a atravesar muchas veces terrenos neutrales o bien enemigos. Entonces, dado que aquí no es un imperio como se quiere ver en las sociedades mesoamericanas,
pues era inviable una construcción de caminos estilo romano, porque ahí sí había un imperio, y ahí había una amalgama, una conflagración cultural y política dirigida al centro. Acá no, acá como hemos visto en una confederación, en donde cada región, cada señorío, pues es relativamente independiente y autónomo, salvo en las cuestiones de impuestos y tributos. Entonces, pues no era redituable la cuestión de una construcción de largas, de vías de mediano o larga distancia, porque muchas de estas alianzas, muchas de estas jerarquías políticas, pues eran bastante móviles. Entonces, el que hoy era mi aliado, mañana posiblemente no lo sea, y pues en cierto modo, pues no era redituable hacer ese tipo de caminos. Pero hay salvedades, como por ejemplo los Agpés mayas. Estos sí son pues más avanzados a nivel de tránsito, pero tienen su motivo. No es porque en el centro no quisieran hacerlo, no pudieran hacerlo. Simplemente es porque en zona maya, donde están estos Sacbés, a diferencia del centro de México, no tengo puntos de referencia en el horizonte. Entonces es muy fácil perderse. A diferencia del centro de México, Oaxaca y cualquier otro sitio que no sea la península de Yucatán, donde tenemos serranías, donde tenemos montañas, donde tenemos volcanes, que nos sirven de puntos de referencia para podernos mover en el espacio, en zona maya no hay. Entonces, para evitar pérdidas de tiempo y optimizar la cuestión comercial y tributaria, es que se hacen este tipo de caminos que van a estar patrocinados por dos entidades, pues las dos entidades que van a estar, las que van a estar conectadas. Hay varios ejemplos en Zonapuc, en la parte centro de Quintana Roo, en el Petén. Vamos a tener varios ejemplos de estos ACPES o caminos blancos que sirven para optimizar el tráfico en estos lugares planos donde no hay puntos de referencia fijos en el horizonte. Para eso son estos caminos blancos mayas. Y bueno, no debemos olvidar tampoco que estas cuestiones de las rutas de comercio tributarias están fuertemente vinculadas las rutas terrestres con las rutas marítimas o ribereñas. Vamos a tener una amalgama muy fuerte de estas vías de comunicación. Una no funciona sin la otra, no pueden ser independientes, digamos, aunque se conozcan más las terrestres, porque pues tiene poco que se empezaron a estudiar las marítimas, las ribereñas y las lacustres. Entonces, eso no las demerita, lo que se ha podido analizar, pues ha dejado muy buenas investigaciones que nos habla de la importancia y de la vastedad que había de estas rutas sobre agua, las cuales pues no demeritaban a las rutas terrestres, y por la topografía que tiene la mayor parte de Mesoamérica, muchas veces era más práctico, rápido y sencillo viajar por alguna vía de agua que por vías terrestres. No obstante, están sincronizadas, están amalgamadas y funcionan unas con otras. ¿Ok? Vamos a tener varios puertos a lo largo de estas rutas, tanto fluviales, ribereñas o lacustres, donde se van a conectar con caminos que van a llevar hacia tierra adentro. Y Arthur, no, sí, perdón, disculpe porque te interrumpa. Nada más que me surgió así una duda estoy viendo las rutas y me imagino que todo era tan intenso y la actividad tan continua que no había un momento en el que no hubiera o que se detuviera esta actividad comercial, ¿no? O sea, que era continua, tan así que por eso las rutas,
pues estaban tan nutridas, ¿no? De estos elementos, tanto los suntuarios como los de uso común. Ahora, hay una zona que me llama mucho la atención, que como que se desviaban y nunca pasaban por ahí, que es la zona de Sonora, donde está Sonora, donde está el desierto del Vizcaíno, toda esa parte, como que siento que, o sea, por los mapas que nos has mostrado, no sé si hay alguna ruta que entre hacia ese lugar. Si hay alguna ruta o es mi imaginación de que no pasaban por ahí. Pues casi no pasaban por ahí porque no hay casi recursos. Lo que sí hay son rutas que se meten hacia lo que es el Mar de Cortés. Entonces, digamos, todo lo que es las orillas del Mar de Cortés, pues sí hay elementos ahí a nivel de comercio, de distintos elementos, pero ya metiéndose hacia el Vizcaíno, pues por lo menos hasta ahorita no se han encontrado grandes elementos culturales para allá, por la misma cuestión de la dificultad de sobrevivencia de la zona. Y respecto a lo que estamos viendo aquí de zona maya y pues en general Mesoamérica, efectivamente, pues todos los días había una gran actividad comercial y tributaria. Recuerden que en esa época no había domingos, no había un día a la semana que bajara todo, que bajara la densidad de todo, no, aquí era todos los días de toda la semana, de todo el mes, de todos los años. Entonces era un flujo constante de personas, de mercancías, de ideas, de cosmovisiones a lo largo y ancho de Mesoamérica. Por eso no nos debe extrañar que tengamos sitios que presenten características olmecas en sitios tan lejanos como Tlapacoya en el Estado de México o Teopantecuanitlán en Guerrero en San José Mogote, en Oaxaca, o como ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama este sitio? En Izapa, en Chiapas. No es porque hayan llegado olmecas, sino más bien llegaron elementos culturales olmecas a través de las rutas comerciales, que no paraban, no paraban. Benjamín. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor. No recuerdo bien en dónde leí, pero creo que había una ruta comercial por Paquimé, ¿no? Que hay vestigios del Caribe mexicano en Paquimé, si bien recuerdo. Son mínimos, porque evidentemente mientras más lejos, más difícil es que llegara. Y sí, Paquimé formaba parte de una de las rutas importantes de la turquesa. De hecho, gracias a ese producto, gracias a que ese producto de la turquesa se solicitaba mucho en el centro y en Oaxaca, es que estos sitios de Chihuahua como Paquimé, como Casas Grandes, como 40 casas, pudieron desarrollarse y tener hegemonía y tener esplendor y tener influencia. Eso también sirvió para que sitios de la zona de Durango y Zacatecas como Ferrería, como Chalchihuites, como La Quemada, también revivieran estas rutas comerciales. En efecto, y las rutas iban de arriba para abajo, ajá, y de abajo para arriba. Entonces, de este lado llegaba la turquesa y lo que subía eran principalmente productos de primera necesidad, aunque también subían algunos elementos suntuarios como conchas, caracoles, entre los cuales seguramente había elementos que habían llegado previamente por comercio de sitios tan distantes como puede ser la costa de Quintana Roo o Belice. Gracias, doctor. A ti. Entonces, si toda Mesoamérica estaba conectada, gracias a estas vías terrestres, mezcladas con las rutas marítimas. Rutas marítimas que hoy día y gracias a trabajos recientes, pues sabemos que son muy antiguas, por lo menos desde el 3000 antes de Cristo hay contacto entre la zona andina de Sudamérica y el occidente de México. Y esa ruta pues se da de manera costera, de manera ribereña, desde el 3000 antes de Cristo por lo menos, y hacia el 600 después de Cristo parece ser, todavía les digo, todo esto se tiene que analizar, se tiene que estudiar
más a profundidad, pero parece ser que ya se podía hacer el viaje de un solo golpe, por llamarle de alguna forma, entre la parte norte de Ecuador, lo que será la bahía de Guayaquil, y la zona de occidente de México, con el límite ahí, digamos, en lo que sería la zona actual de Puerto Vallarta. Entonces, estas rutas marítimas que conocemos muy poco y empiezan a cobrar relevancia, pues también son muy antiguas, y por aquí también van a llegar productos de sitios muy lejanos, como el espóndilus, como el cobre, y tecnología, como las tecnologías metalúrgicas o algunas tecnologías cerámicas. Cristian, ¿tienes pregunta? Sí, exactamente sobre lo que estás diciendo ahorita sobre la espondilus. ¿Cuál es el lugar más donde se puede encontrar en mayor abundancia esta concha? Bueno, el espóndilus se da en toda esta zona, digamos, desde Jalisco hasta Perú. En todo este pedazo de mar, toda esta costa pacífica, se da el espóndilus. Hay varias especies de espóndilus. Las más antiguas que se han encontrado en Occidente, por ejemplo, en las tumbas de Tiro, son espóndilus que vienen de la zona de Ecuador. Ya para el periodo preclásico tardío y sobre todo durante el clásico, ya vamos a ver mucho uso de espóndilus locales, espóndilus que se pueden colectar en Oaxaca, que se pueden colectar en Guerrero. Ajá, entonces, digamos, la distribución del espóndilus es bastante amplia. Sin embargo, si se puede identificar por especie, sí vamos a tener que las más tempranas provienen de más lejos, a diferencia de las más tardías, que provienen de mares, digamos, ya locales. Muy interesante, gracias. Para eso del espóndilus, les digo, chequen los textos de Antonio Jaramillo. Son muy reveladores. Ya en el Classroom, ya tienen los links ahí para esos textos de navegación, incluido el de Jaramillo. Entonces, si pueden entrar y checar los links para que descarguen las tesis y les den una leidita, pues qué mejor. Entonces, pues no olvidemos estas rutas que conectan pues prácticamente los dos mundos más civilizados del continente americano. Recordemos que es precisamente esta zona andina de Ecuador y Perú, junto con un pedazo de Bolivia y Mesoamérica, donde se van a desarrollar las culturas más importantes, las que tienen avances culturales más destacados, sin demeritar las otras áreas culturales, pero que presentaron culturas con un desarrollo no tan prominente, por llamarle de alguna forma. Entonces, es muy importante ver cómo desde épocas muy tempranas se conectan estos dos grandes focos culturales de América. Y bueno, también vimos que la tecnología náutica sudamericana pues es superior a la mesoamericana, por lo menos lo que se ha podido estudiar hasta ahora. Y estas embarcaciones pues son bastante efectivas, que pueden llegar de un tajo de Ecuador a Michoacán, y también se probaron para cruzar el Atlántico con muy, muy buen éxito. Y bueno, pues basta ver la evidencia cultural compartida entre Mesoamérica y Sudamérica, como el uso del espóndilus, el uso y manufactura del cobre, la cuestión cerámica, los perros pelones, etcétera, que son evidencia pues incontrovertible de los contactos tempranos entre estas dos grandes regiones culturales. Y bueno, todo esto, todas estas cuestiones, tanto de comercio como de tributo, de corta, mediana o larga distancia, pues van a ver la luz en los mercados, en los tianguis. Ahí es donde vamos a encontrar pues toda una gran cantidad de productos que, dependiendo del tipo de mercado, como estuvimos viendo el día de ayer, pues es el tipo de producto que me voy a encontrar.
¿Quiénes van a tener productos en los mercados? Productores, intermediarios, comerciantes, élite y gobierno. Son los que pueden meter productos en los mercados. Ajá. Porque también en los mercados es el único lugar donde se pueden conseguir ciertos productos. Entonces, de repente las élites sacan determinados productos que poseen para conseguir otros productos de prestigio que no les llegan a través del tributo, sino que hay algunos productos que solamente llegan a través del comercio, como por ejemplo la vainilla, el cinabrio. Son elementos que llegan a través del comercio, no llegan a través del tributo. Entonces, para las cuestiones de obtención de elementos de prestigio y suntuarios, el tributo y el comercio, pues tienen una muy buena, una muy buena amalgama. Porque lo que no consigue uno, lo consigue el otro. Y bueno, ya hemos visto que hay distintos tipos de mercados, distintos tipos de tianguis. Están los tianguis de Calpulli, que son los básicos, en donde se van a encontrar elementos de primera necesidad, intercambiables entre sí, aunque también podemos tener algunos elementos que pueden ser truequeables por productos de primera necesidad, como puede ser la madera, por ejemplo, o las mantas, que también pueden ser truequeables por casi cualquier tipo de producto. Sin embargo, en este tipo de mercados, la variedad y diversidad de trueque pues era amplia porque eran principalmente los productores los mismos que comercializaban los productos. Entonces, el que tenía cerámica, pues comercializaba con cerámica, el que tenía maíz comercializaba con maíz, el que tenía nopal con nopal, el que tenía guajolotes con guajolotes, y así nos vamos. Entonces, aquí vamos a tener una variedad de productos importantes, pero todo hacia elementos de primera necesidad. En este tipo de mercados de Calpulli, que se ponían cada 5 días en promedio, no era complicado encontrar productos suntuarios o productos de prestigio, salvo muy raras ocasiones donde se podía llegar a filtrar alguno de estos elementos, pero en este tipo de mercado de Calpulli también era difícil que aunque se filtrara, lo adquiriera el más igual porque pues muchas veces no estaba a su alcance o no le era útil o redituable adquirir ese bien de prestigio que se filtrase a un mercado de Calpulli. También están los mercados itinerantes. Esos mercados itinerantes se pueden poner cada 9, 13 o 20 días y van visitando distintas localidades dentro de un Altépec. No salen de ese Altépec, porque normalmente este tipo de mercados, a diferencia de los de Calpulli, donde los productores y algunos revendedores, comerciantes, son los que principalmente van a estar vendiendo ahí, en estos itinerantes ya están, digamos, solventados o patrocinados por barrios o gremios de pochtecas y tlamemes. Los pochtecas y los tlamemes pues se tienen que ver como una unidad, aunque son oficios distintos. El pochteca no puede funcionar sin tlameme, pero el tlameme sí puede funcionar sin pochteca, porque el tlameme pues puede cargar cualquier cosa. Entonces, a veces de tequio, los barrios o los calpulis mandaban a sus barrios de tlamemes para que cargaran, por ejemplo, las piedras para construir el templo mayor. Pero un pochteca sin tlameme, pues no funciona. Un pochteca sin tlameme, pues básicamente solo es un comerciante de mercado. Entonces, o un intermediario de mercado. Entonces es importante que el pochteca tenga tlameme para optimizar tanto la cuestión comercial como sus ganancias. Entonces esos mercados itinerantes que se ponían cada 9, 13 o 20 días, dependiendo a dónde fueran, 9 días en los sitios circunvecinos a la cabecera, 13 en el siguiente radio de distancia y 20 hacia los más alejados.
¿no? Pero digamos, se compensan esos de cada 20 días con sus mercados locales que se ponían cada 5. Pero bueno, en esos mercados itinerantes dentro del Altepe eran también importantes porque aquí sí se podían conseguir productos de primera necesidad que no estaban disponibles en cualquier sitio. ¿Mm? Como muchas veces las cabeceras o los señoríos abarcaban territorios de zona alta, media y baja, pues podemos tener productos de varios esquemas naturales, lo que pues va a diversificar la cuestión comercial. Entonces son muy importantes para poder adquirir productos no locales. Tampoco muy foráneos, pero al menos se pueden adquirir productos no locales, lo que incrementa también la vitalidad del intercambio en los pueblos que visitan estos mercados itinerantes. En estos, pues también por la misma movilidad, es más factible conseguir algunos elementos suntuarios o de prestigio. Otro tipo de mercado itinerante, pues son los Güey Tianquistli, estos grandes mercados que se ponían cada 80 días o más en sitios fuera de los señoríos o fuera de las poblaciones, pero ubicados cerca de las intersecciones de vías comerciales importantes. Este tipo de mercados estaban patrocinados por pochtecas de élite, que eran los que podían solventar los gastos de poner un mercado de ese tipo. Esos mercados principalmente van a manejar productos suntuarios, a diferencia del mercado itinerante, que maneja productos raros pero básicos de primera necesidad. Estos Hueytianquistli que se ponen cada 80 días o más en los cruces de caminos, pues van a manejar principalmente productos suntuarios. Y finalmente tenemos los mercados centrales, los mercados de Altepet, los mercados de señorío, que son mercados que abren todos los días. En algunos casos tienen construidas bodegas para el almacenamiento de productos voluminosos. Son mercados en donde se pueden conseguir productos tanto de primera necesidad como suntuarios. Sin embargo, en estos mercados, la mayor parte de los productos, sobre todo los de primera necesidad, son vendidos por pochtecas intermediarios, quienes compran a los productores para revender en este tipo de mercados. Los productos de alta gama que se venden en este tipo de mercados fijos y que abren diario, casi siempre son vendidos por sus propios comerciantes. En estos mercados fijos es donde también las élites y el gobierno pueden vender excedentes de sus productos para poder conseguir otros esquemas suntuarios que no les llegan a través del tributo. Y en este mercado, como en el mercado, el Güey Tianquistli, que se pone cada 80 días en los cruces de caminos, principalmente las transacciones se hacen con las famosas monedas de las que ya estuvimos hablando también el día de ayer. Hay preguntas, me parece, a ver, veamos. Cristian. Sobre los últimos dos, estos, el waiting en Gisli y el otro mercado ya más de productos, instrucciones específicas para estos lugares, ¿verdad? Y el otro itinerante era en cualquier terraplén que encontraban ahí, ya sea en el mercado o había un lugar específico que ellos habían designado para estas cuestiones. Para los mercados de Calpulli y los mercados móviles, pues básicamente es cualquier plaza, cualquier terraplén donde se puedan mover, donde se puedan poner. A veces no se ponían en las mismas plazas, sino que cambiaban de plaza. En cambio, los mercados fijos, los mercados de señoríos, esos ya tenían un lugar determinado para establecerse, al grado de que pues, había construcciones alrededor de estos para las bodegas.
Los mercados que se ponen en los cruces de caminos, pues va a depender mucho de la situación política de la zona, porque pues, no siempre se van a poner en el mismo cruce de caminos. Va a depender mucho de la situación política de la zona, siendo pues los cruces de caminos cercanos a sitios poderosos, sitios seguros, pues lo normalmente donde se van a poner, y pues eso sí depende mucho pues del contexto temporal. No sé si respondí. Sí, claro que sí, gracias. Benjamín, ¿tienes pregunta? Sí, doctor. En cuanto a la cerámica cholulteca, tengo entendido que en las ofrendas funerarias encontradas tanto en Oasis América como Aridoamérica, se han encontrado las mismas. ¿Estoy en lo correcto? No las mismas, sino más bien hay mucha influencia de esa cerámica en toda Mesoamérica. Una cerámica que encontramos mucho más al norte, que es esta cerámica de estilo Aztatlán, que es como la versión cholulteca, pero norteña de la cerámica. Ok, y por otra parte, ya tenemos una hipótesis más fuerte de la función que tenía la isla de Jaina en la ruta comercial. Parece ser que la isla de Jaina servía solamente como un paso temporal, como un lugar para descanso de las embarcaciones comerciales, y su función principal era la de cementerio de personajes importantes de sitios del continente. Pero ¿por qué funcionó como cementerio? ¿A qué se debe esta función, no? Simplemente a las cuestiones mitológicas en torno al agua y los mayas. Ok, gracias. Recordemos que el Xibalbá pues es un lugar húmedo, es un lugar muy relacionado con la cuestión acuática marina. Entonces una isla como Jaina que está rodeada de mar simularía muy bien a nivel simbólico el Xibalbá maya. Gracias, doctor. A ti, Jaime, ¿tienes pregunta? Tu micro, Jaime. No te escuchamos, Jaime, porque tu micrófono no funciona. Rafael. Perdón, perdón. ¿Qué pasó, Jaime? Sí, y si las transacciones comerciales que se hacían, por ejemplo, en el mercado de Tlatelolco, se hacían a través de las mejores, de los mejores granos de cacao, o si era a través de trueque, o si después del trueque, para complementar quizás las diferencias en el intercambio comercial, en el trueque, se pagaban con granos de cacao. No sé si podrías tú comentar un poco más acerca de ello, por favor. Sí, vamos a tener el cacao como uno de los elementos principales, por como les mencioné ayer, es muy homogéneo, es muy masivo, Macehuales y Pilis podían tener cacao, entonces por su masividad es lo que se considera moneda, aunque como hemos visto también hay otros ejemplos, como las hachas de cobre, las piedras verdes o las plumas, pero estos estaban más restringidos, entonces pues no entraban, digamos, al ámbito general de la sociedad mesoamericana, solamente ciertos estratos los podían manejar, a diferencia del cacao, y por lo mismo que el cacao era muy importante, se daba mucho la falsificación del cacao. Muchas veces lo que hacían era la semilla, la dejaban hueca por dentro, le sacaban todo el chocolate, nada más dejando, digamos, como la parte externa de la semilla, y la rellenaban con cáscara pulverizada, con hueso pulverizado de aguacate, o con arcilla, o con cualquier otro elemento, y esos cacaos falsificados los echaban entre cacaos buenos, y así los mandaban luego para el tributo. Entonces el calpiche tenía que andar a las vivas para ver que el cacao pues fuera legítimo. Una vez que era legitimado y mandado, pues también el cacao se valoraba según su estado. Las semillas que estaban completas y en muy buen estado,
pues tenían mayor valor que las semillas que estaban maltrechas o a los que les faltaba un pedacillo. Entonces, sí, también las calidades del cacao van a ser importantes, y era lo que principalmente se truequeaba en estos mercados importantes, este tipo de monedas. Sin embargo, en los mercados fijos, en los mercados de Altepetle, en los mercados de señorío, pues también había, como eran abiertos a todo público, porque se pueden conseguir todo tipo de productos, pues también el trueque estaba abierto hacia cualquier tipo de producto que la gente llevara para cambiar. Y para dimitir estas diferencias, cuando el comerciante y el usuario final no coincidían en torno al trueque, pues estaban los jueces para dividir estas cuestiones. Pero sí, el cacao fue básicamente la moneda por su masividad, aunque también vamos a tener otros productos que sirvieron como moneda, pero no tuvieron tanto alcance de compra, por llamar de alguna forma, como el cacao, como las plumas, como las piedras verdes o como el cobre. Me refiero a las mantas de algodón, a las conchas rojas y a la sal. Estos elementos pues también podían comprar gran número de objetos. Todos los objetos, por ejemplo, de primera necesidad los podías comprar con esto, con mantas, con conchas rojas o con sal, pero algunos productos suntuarios pues ya no se podían comprar con estas cosas, como por ejemplo jadeíta, cinabrio, elementos de oro, cascabeles de cobre, esos pues ya no se podían comprar con sal o con conchas o con mantas. Pero por ejemplo sí se podían comprar esclavos. Hay por ahí algunas fuentes que nos indican que se pagaban 30 mantas por un esclavo que no sabía bailar, o 40 mantas por un esclavo que sí sabía bailar. Entonces la manta también va a ser un elemento importante de intercambio, aunque limitado. Sin embargo, estos elementos, las conchas rojas, la manta y la sal, también son de uso, son de movilidad bastante amplia, porque también los más iguales pueden poseerlas y utilizarlas a nivel comercial. Sin embargo, tienen un límite para la adquisición de productos. No sé si contesté. Sí, sí, claro que sí. Y también ahorita pues recuerdo que ahí en la sala mexica del Museo de Antropología está la maqueta que pues nos muestra cómo era, ¿no? Aparentemente Tlatelolco. Y ahí está pues vaya, sí, está muy didáctico, ¿no? Porque ahí están también los jueces, ¿no? Los jueces que van a definir si el trueque o la transacción estaba equilibrada. Sí, gracias, Arturo. Gracias a usted. Jaime, perdón, Rafa, ¿tienes pregunta? Sí, bueno, a mí no me quedó claro la diferencia entre tributo e impuesto. Según recuerdo, tiene que ver con la procedencia. O sea, realmente no me quedó claro. Si podrías ayudarme a aclarar la duda. Sí, el tributo es básicamente para entidades que fueron sometidas a través de métodos militares o coercitivos. Ok, Entidades que se alían voluntariamente o que contraen vínculos matrimoniales con estos pueblos que solicitan los tributos, esos pagan impuesto. ok, También los barrios que pertenecen a estas cabeceras pagan impuesto. ok. Pero, o sea, podría ser el mismo tipo de mercancía, por decirlo de alguna manera. O Así sea, es, por dado que se pagaba tanto el tributo como el impuesto en especie, se podían mandar las mismas mercancías. ok. O sea, básicamente es por el tipo de pueblo de Altepetl que está El tipo de empleando vínculo. el tipo de vínculo. Ok, perfecto. Correcto. Gracias, Arturo. A ti, ¿alguien más tiene otra pregunta o comentario? No, bueno, entonces aquí, por ejemplo, vemos. Perdón, Sí, Arturo, nada más. La diferencia entre tributo e impuesto, ¿cómo se diferenciaba ese pago o esa relación ahí con, por ejemplo, los pueblos sometidos a Tenochtitlan? ¿En dónde está? Lo acabas de comentar un poco, ¿no? Sobre el impuesto y los tributos.
¿Podrías ahondar, por favor? Bueno, desafortunadamente pues no tenemos relaciones de impuestos, pero así como hay relaciones de tributos, pensamos que había relaciones de impuestos. Igual al TEPET, se mencionaban los al TEPET vinculados y los impuestos que mandaban, pero no tenemos documentación de eso. Gracias. A ti, sí es algo que todavía falta también por investigar. Ya esto de los impuestos se puede ver mejor a partir de la época virreinal, porque a los encomenderos no se les iba esta cuestión de los impuestos, no se les iba, pero también eran en especie. Entonces sí era una cuestión, que es una cuestión que todavía se tiene que analizar. Rafa, ¿tienes pregunta? No, se quedó la mano arriba. Perdón. Bueno, no te preocupes. Entonces aquí tenemos la imagen del mercado tradicional, un mercado en donde pues los productos se venden de manera mezclada, en donde básicamente pues, hay un lugar ahí te pones y luego no es el mismo lugar en el que te vas a poner todas las semanas. Entonces, aquí hay una movilidad importante porque pues luego estos comerciantes no están en este solo mercado, sino que van a otros mercados porque forman parte de este complejo itinerante. Entonces, bastante interesante cómo se va a dar la movilidad de los mercados. Y todavía persistían este tipo de tianguis móviles que se ponían cada 5 días en el México de principios del siglo pasado. O sea, tenemos muchas imágenes de mercados en comunidades mexicanas, pues que guardan los mismos preceptos de los tianguis de Calpulli. Va a mercados donde viene el marchante, ponen su puesto, que pues básicamente es un petate abajo y un petate arriba para el sol, y ponen sus mercancías. En algunos lados, pues por cuestiones de eficiencia para la cobra de impuestos, ya aunque sean este tipo de mercados de Calpulli o mercados de pueblo, ya los ponen, digamos, hay cierto orden al momento de la distribución de los espacios, y ya es a partir del periodo virreinal donde, pues básicamente es el mismo lugar que tú te vas a poner este sábado, va a ser el mismo lugar en donde te vas a poner el siguiente sábado, y así sucesivamente. Entonces ya vamos a tener un poco más de orden, precisamente para evitar que pues no se paguen los impuestos, ¿no? Si tenemos una movilidad como en la época prehispánica, en donde literalmente cada comerciante se ponía donde había espacio, y a veces se ponía y a veces no, pues era muy fácil eludir la cuestión del impuesto. Ya ordenándolos, asignándoles un lugar fijo, aunque se pongan una vez a la semana o una vez cada 15 días, pues ya es más fácil la cobranza de este impuesto. Por eso se va a establecer mucho más durante la época virreinal y post-independiente. Entonces aquí está el mercado de barrio, que también era muy parecido al mercado, o casi idéntico al mercado itinerante, básicamente las mismas formas de presentación, pues lo único que van a cambiar un poco pues son las mercancías. Y ya los mercados fijos, los mercados de señorío, los mercados de Altepet, los mercados patrocinados por la figura estatal, que ya van a estar ordenados por calles, precisamente por lo mismo, para evitar fuga de impuestos, dado que en estos mercados es donde se pagaban los impuestos más caros por vender. En donde se pagaban los menos caros, pues eran los de Calpulli, que se ponían cada 5 días. Pero aquí sí había varios impuestos que se tenían que cobrar, porque pues el Estado era el que proporcionaba la infraestructura. Entonces estaba el impuesto por ponerte en el mercado, el impuesto por guardar tus cosas en el mercado, el impuesto por la vigilancia del mercado, el impuesto para pagarle a los jueces en el mercado, aunque no los uses, hay que pagarles. Entonces aquí sí había varios impuestos que había que, el comerciante de aquí tenía que solventar, por eso no cualquiera se podía poner en uno de estos mercados. A diferencia del mercado de Calpulli, por ejemplo, en donde el impuesto lo cobra el señor del Calpulli al momento de que llega el comerciante y se instala, en ese momento se le cobra ese impuesto, y ya es el señor del Calpulli el que manda el impuesto a la cabecera. Aquí, digamos, en esos mercados de Calpulli, los comerciantes pues no tratan directamente con la cabecera, sino que tratan con el barrio,
y el barrio es el que trata directamente con la cabecera o con el señorío. En los mercados itinerantes, pues básicamente igual va a ser un pago al señorío, al pueblo, en donde se va a instalar el mercado. Y en los externos, en estos que se ponen los cruces de caminos, si es en un sitio baldío, que pues son los más riesgosos, pues no se pagaba impuestos prácticamente, pero sí se pagaba un impuesto si el lugar estaba dentro de la zona de adscripción de algún señorío, pues sí se pagaba un impuesto directamente al señorío por los organizadores, y ya los organizadores cobrarían un determinado impuesto a todos los comerciantes que hicieran sus transacciones en ese tianguis que se ponía cada 80 días aproximadamente. Y bueno, de estos mercados fijos, pues el de Tlatelolco va a ser el más conocido, aunque pensamos que existen desde Teotihuacán, pero bueno, la evidencia todavía no es concluyente. Sin embargo, en Tlatelolco sí, vamos a tener ya una evidencia bastante concluyente en torno a la disposición y elementos que estaban en este lugar, por lo que ha servido de modelo para nuestros mercados actuales. Estos mercados con una infraestructura dada, divididos en calles, donde cada calle se va a vender ciertos tipos de productos. Aunque ahorita pues ya se han estado deteriorando esas formas, hay muchos mercados que ya han perdido ese orden, y por cuestiones principalmente turísticas, pues se han convertido en mercados de comida o en mercados de artesanías, dejando su vocación original, que es la de sostenimiento de productos que necesita la sociedad, productos que necesita tanto el Macehual como el Pili, productos que necesitamos las clases bajas, las clases medias o las clases altas, porque los mercados, sobre todo en estos fijos, es donde pues va a confluir toda la sociedad. Entonces aquí también va a ser un sitio muy importante en donde no solo el comercio se va a dar, sino también se va a dar una convivencia cultural, al grado de que aquí es donde se sabían las noticias, pues, los chismes. Los mercados eran sitios efervescentes de información. Entonces, son muy, muy importantes para para el desarrollo de una cultura. Por eso, mientras un pueblo o una ciudad tenga más mercados o patrocine más mercados o pasen más mercados por su territorio, pues tiene mayor popularidad respecto a otras que no tienen esos beneficios, precisamente por el tráfico, no solo de mercancías, sino también de información. No por nada, muchos de estos pochtecas, que era una especialización básicamente, eran pochtecas, eran nobles, eran gente de la nobleza dirigente, disfrazada de pochtecas, tenían su nombre, ahorita se me olvidó, a ver si ahorita me acuerdo. El nombre en náhuatl tenía que ver como el que se esconde. Y eran nobles disfrazados de pochtecas que servían como espías. Y muchas veces, pues no crean que eran espías estilo James Bond, de que se metían ahí a los archivos de los altépetes enemigos. No, no. Básicamente, pues se disfrazaban de comerciantes, llevaban mantas, llevaban productos suntuarios a estos mercados, se ponían como si fueran comerciantes, y en el trato comercial, pues se enteraban de muchísimas cosas. Como hoy en día, uno se entera de muchísimas cosas y va al mercado y habla con la gente que va al mercado. Desafortunadamente nos hemos vuelto muy aislados, muy individualistas, y pues ya no hablamos más que con el marchante, y eso solo para lo que necesitamos. Entonces se ha perdido también muchas de esas dinámicas culturales en los mercados debido al cambio cultural que se ha venido dando, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, donde el avance del capitalismo voraz pues también ha llevado a nivel simétrico un avance de un individualismo también voraz, que pues prácticamente nos ha aislado, a pesar de que es el momento más, en donde más la humanidad ha tenido herramientas para poderse comunicar. Pero bueno, son paradojas que tendríamos que analizar en otro momento. Alfonso, ¿tienes pregunta? Sí, buenas tardes. Este modelo se recreó en base a los reportes hacia
el reino español, ¿no? Por parte de los conquistadores. Y me acuerdo de una cifra en que se mencionaba que la cantidad de gente que estaba ahí comerciando era muy alta, ¿no? Eran como 30,000. Tiene una capacidad para 30,000 personas. Esa es la cifra que maneja Bernal Díaz del Castillo, porque Bernal Díaz del Castillo y Cortés son los que describen el mercado, y Bernal Díaz es el que da esta cifra de que había 30,000 almas en este mercado, entre compradores y vendedores. Sí, sí, la capacidad total de la gente. Entonces es nada más una referencia verbal, no hay nada. Sí, no hay nada que nos pueda indicar La real cuánta capacidad. gente iba todos los días al mercado de Tlatelolco. Sí, porque el número es sorprendente, ¿no? Sí, pero pues Es algo también es que. sorprendente el número de sacrificados que mencionan las fuentes virreinales. Entonces podría ser una exageración En también. muchos casos sí, es que luego quedan tan sorprendidos, pues que le exageran. Es un recurso literario, déjenme decirles que se utilizaba mucho en el siglo XVI, exagerar las cosas para exaltarlas. ¿Y hay alguna estimación más o Posiblemente menos? sea una exageración. ¿Mande? ¿Hay alguna estimación que se ha hecho ya con estudios, algún tipo de medición? No, todavía ¿No? falta mucho que analizar de estas cuestiones de los mercados. Es difícil todavía, por ejemplo, ubicar en los sitios prehispánicos que están siendo excavados dónde estaba el mercado. Hay algunos que parecen inverosímiles, pero ahí estaban, por ejemplo, en Cobá, en el conjunto Macanchoc. Es una plataforma enorme, altísima, ahí estaba el mercado. Hay Eh, otros en donde posiblemente estaba, pero no sabemos, como en Xochicalco, que había 3 plazas posiblemente para mercado. Hay otros donde sí sabemos que había mercado, como en Teotihuacán, Monte Albán, Tlatelolco y Tenochtitlán, pero todavía falta mucho de investigación en torno a los mercados. pero este Tlatelolco sí está bien ubicado ya, ¿no? Sí, está bien ubicado y de este tenemos, a diferencia de los otros, pues las referencias, las referencias del contacto. Sí. Pero no tiene idea del área de la plaza Más para o que tenga. menos, ¿sí ubicas Tlatelolco? Sí lo Sí, sí, conoces. sí. Ahí atrás, digamos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al lado de unos edificios de Tlatelolco del Chihuahua, hay un parque. Ajá, sí, eso sí lo he visto. Más o menos el área que ocupa ese parque, un poco más, era el área, todavía porque se extendía hacia Reforma todavía, Ajá. era el área del mercado. Entonces estaba pegado al Teco, ¿no? El Tecpan está movido, el Tecpan estaba sobre lo que ahora es Reforma, lo tuvieron que mover cuando abrieron Reforma. Ah, el edificio actual del Tecban se movió un poquito. Está movido, sí. Ok, pero siempre estaba cerca el Tecpan del mercado, ¿no? El Tecpan estaba en una orilla del mercado, en la orilla norte, me parece, estaba el Tecpan. No, en la poniente, oriente, perdón. En la orilla oriente estaba el Tecpan. Y Ajá. más o menos es el área del parque, jalándolo hacia Reforma. Pues el parque está enorme. Pues el mercado también era grande. Entonces sí cabrían los 30,000 ahí. Sí, yo creo que sí. Pues sí, pues el Zócalo, por ejemplo, la plancha del Zócalo, es el Ajá. área del mercado de Sí, Tenochtitlán. de Tenochtitlán. Ajá. Porque no Entonces, recuerdo cuál era la esos capacidad. mercados de Altepet, esos mercados patrocinados por los señoríos, tenían una extensión enorme, eran mercados muy grandes. A diferencia de los de Calpulli, que eran de plaza pequeña, o de los itinerantes, que también eran reducidos. Estos no, estos eran mercados bastante extensos. Pues sí, dejaban buen impuesto entonces. Muy buen impuesto, sí. Sí, sí, sí. Entonces sí, entonces, pues, entonces sí puede ser real que sean 30,000 los que cabían ahí caminando. ¿Tú recuerdas la capacidad de gente de la plaza de la Pirámide de la Luna? No, ahorita no me acuerdo de la Y también está capacidad. enorme esa plaza, ¿no? Sí, pero esas son plazas rituales. El Sí. mercado de Teotihuacán, al menos en la última fase de vida teotihuacana, estaba en la puerta 1, ahí en el estacionamiento 1, ahí estaba el mercado, uno de los grandes, pues, tal vez el principal, el equivalente al mercado de Tlatelolco, digamos, pero también había otras plazas adyacentes en lo que ahora es el perímetro B, donde posiblemente se instalaban otros mercados o se jugaba la pelota. Hay varias hipótesis. Pero al menos es el del estacionamiento 1, sí sabemos que era el mercado. Sí, que está enfrente de la pirámide de la serpiente emplumada. Así es. Ok. Gracias. A ti, César, ¿tienes pregunta?
Sí, Arturo, bueno, también vienen las cartas de relación de que la salida del sol y la puesta del sol eran las que marcaban la rutina del día, ¿no? O sea, salía el sol y pues empezaban a armar el tianguis, el mercado y se ponía y pues levantaban todo, ¿no? No sé si sea cierto esto. Sí, sí, de ahí viene la frase de sol a sol. El mercado literalmente se ponía al amanecer y al atardecer ya estaba afuera el mercado. El mercado iba con el sol, el tianguis iba con el sol. Por eso el glifo para Tianguistli también tiene muchas relaciones con el glifo solar. Porque el mercado es diurno, el mercado es un elemento solar. Y si lo vemos dentro de la dicotomía mesoamericana, pues el mercado sería masculino. Luminoso, solar, fértil. Pero sí, es buena esa intuición que viene en la carta de relación donde el mercado se ponía al amanecer y al atardecer se desmontaba. Sí, también que según les avisaban, también tocando los tambores en los teocalis principales, eso indicaba, bueno, que ya estaba iniciando la jornada laboral y también lo volvían a tocar el tambor en el atardecer. Y ahorita me viene también a la mente el mercado de Chichén Itzá, que está ahí también, parece muy importante, cerca de la zona principal, y el de Cozumel, que también parece que era grande el de Cozumel. El de Cozumel era bastante grande porque ahí confluían las rutas también marítimas. Entonces era bastante grande el de Cozumel. El de Chichén no era tan grande, pero era un mercado de élites. Era un mercado donde se vendían prácticamente objetos suntuarios. Ese mercado que está ahí adentro. Porque seguramente había otros que estaban fuera, pero pues de esos no se sabe mucho todavía. Gracias, César. Sí, gracias a usted, profesor. Doctora Mercadillo. Sí, maestro, respecto a un comentario que hacía sobre el capitalismo y esta visión político-económica actual, a veces, mi posición es que a veces se tiene una visión un poco romántica de nuestros antepasados. Cuando había cacao adulterado o querían engañar a un comerciante, estos jueces establecían algún tipo de castigo, ¿no? Sí, O nada más castigos tomaban nota. los castigos por falsificar cacao era pena de muerte. Era muy severo. Sí, sí. Pero la cuestión es de que cuando el cacao ya llega, bueno, es que el cacao se puede falsificar en cualquier momento, desde el productor que lo manda hasta el vendedor que lo va a sacar al mercado. Si en un mercado como el de Tlatelolco se localizaba a un vendedor de cacao falsificado, pues es porque él lo falsifica. Entonces los Claro. castigos eran muy, muy importantes. Y a un espía, me imagino que también si era descubierto en un mercado extrayendo algún tipo de datos o de información que le hiciera factible, porque todos estos pueblos también tenían este espíritu de conquista y de dominio, dejaban que ciertos atepels o no sé, ciertos señoríos establecían relaciones comerciales, pero finalmente, pues es que así es la condición humana, buscaban dominar, ya fuera en lo militar o en lo ideológico o en lo político. Aquí creo yo, como usted menciona, que los mercados eran un sitio ideal de convivencia, de obtención de datos y de ponerse al día en cómo estaban otras poblaciones donde se obtenían estos productos. Pero esta situación de la importancia que tiene como este eje que movía el mundo mesoamericano de los mercados, ¿usted cómo la concibe desde digamos que a la luz de este canon occidental de dominación y de políticas y de producción? Me parece que en ese sentido sí había buena cantidad de espías en este tipo de mercados, precisamente por las fluctuaciones aliancistas que había en esa época, en donde muchas veces las alianzas entre pueblos eran muy frágiles. Si había alianzas matrimoniales, pues eso sí fortificaba mucho la cuestión, pero si no, las alianzas eran muy frágiles, entonces los señoríos dominantes pues tenían que tener una información reciente y fresca de cómo estaban las situaciones en estos sitios que tenían como aliados o que tenían como tributarios, porque también se daba mucho el caso de que provincias tributarias pues se rebelaban
Claro. Entonces, en estos sitios, pues se podía hasta cierto punto conseguir información que evitara ese tipo de levantamientos o que evitara ese tipo de sublimaciones. Sin embargo, igual que un falsificador, un espía, si era descubierto, pues también era severamente castigado con la ejecución pública. Sí. Gracias, maestro. A usted, Benjamín. Sí, doctor. Yo tenía entendido que el grupo Macanchoc era el centro político de Cobá. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos para decir que era el mercado? Y en segundo punto, ¿qué relación, si este era el mercado, qué relación existe con el número de estelas encontradas, ¿no? Porque inclusive pues tenemos la fecha del 21 de diciembre de 2012, ¿no? Sí, el Macanchoc era el núcleo político, pero también si hemos notado, los mercados importantes de los Altepet están ubicados precisamente en esos ejes políticos, porque el mercado es también lugar de efervescencia política, porque ahí se entera uno de los chismes, no solo de lo que pasa entre las masas, sino también lo que pasa entre las élites, porque son mercados a los que asisten élites. Lo del Macanchoc, todavía no está abierta esa parte, que es una plataforma bastante grande, que está ahí en Cobá, en este sitio. Es una plataforma bastante amplia, ¿cuándo fue la última vez que fuimos? Es una plataforma como de unos 12 a 15 metros de alto y casi 200 metros de superficie, entonces es un sitio bastante amplio en donde se instalaba también el mercado de élite. Es un sitio que todavía no está abierto de la zona de Macanchoc. Pero sí es donde están las estelas, ¿no? Las estelas están abajo, en la Ajá. parte, digamos, donde está la cuestión habitacional. Cuando uno llega por el SAC-B, empieza uno a subir la elevación y se encuentra la primera estela que tiene los 4 lados grabados y después encontramos una serie de 8 o 9 estelas. Entonces, por eso no ubico dónde está lo que usted me está haciendo referencia. Te voy a conseguir bien el sitio y te lo mando por correo. Gracias, doctor. Cristian. Bueno, a mí me vienen a la mente varias cosas. Primero, las cantidades de población que tenía cada ciudad, ¿no? Qué tan densamente pobladas estaban. Yo creo que la más poblada fue Teotihuacán. En el caso, debió ser el mercado más abundante y grande de todo Mesoamérica, ¿no? En Teotihuacán, el mercado teotihuacano, y posteriormente pues ya el de Tlatelolco, pero por su tamaño de población y tamaño también de sitio y de su densidad de población, yo creo que el máximo, el mercado más grande de toda Mesoamérica es el teotihuacano. Y también la evidencia osteológica, ahora viéndome hacia el sur de Tulum, pues las tumbas que se llegaron a excavar nos hablan de gente que no era ni siquiera de mayas, ¿no? O sea, que sí había básicamente como un centro de negocios ahí en Tulum, un lugar de un comercio de muy alta élite, ¿no? Que introducía pues las mercancías ya hacia lo que es la zona también de Cobá. Posteriormente, cuando Xelha pues básicamente decayó, ¿no? Y cambiaron el centro religioso de Ixchel hacia lo que era el Tulum. Ahora, la pregunta es, ¿es correcta esta hipótesis que estoy más o menos esbozando de la cuestión del tamaño de los mercados? Bueno, sí, dependiendo de la densidad poblacional, no solo es el tamaño de los mercados, sino también la cantidad de mercados.
Evidentemente, pues no había un solo mercado central, había varios, pero de estos varios, los que estaban ubicados dentro de los sitios, eran los que tenían los productos importantes, como el de Chichén, como el de Tlatelolco, como el de Teotihuacán, pero también había otras plazas donde había otros mercados de este tipo. Ajá. Y digamos, aquí la cuestión de los tamaños varía. Lo que sí tenemos es de que este tipo de mercados, por ejemplo, el de Teotihuacán se fue de los más grandes de Mesoamérica, pero no por su superficie, sino por la cantidad y diversidad de productos. Así es como se miden los mercados en Mesoamérica. Aquí no importa tanto cuánta área abarca como el mercado ahora que tenemos aquí en la Ciudad de México de San Felipe de Jesús, un tianguis de más de 10 kilómetros de largo. Eso no importaba en la época prehispánica. Lo que importaba era la variedad, la diversidad de productos. Mientras más productos manejara un mercado, pues más estatus y mejor posicionado estaba, aunque su superficie fuera solo de 200 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, digamos, aquí sí es importante ver que el valor del mercado se mide basándose en la diversidad de productos, no en la superficie que abarca el mercado. No obstante, sí es importante señalar, como mencioné al principio, de que pues los mercados son proporcionales a la densidad poblacional. Entonces, sitios con densidades poblacionales muy bajas, pues muchas veces ni tienen mercado. Esperan a los mercados itinerantes que llegan cada 9, 13, 18, 20 días. Ya se necesita, digamos, una densidad de población mínima para que sea viable un mercado fijo. De lo contrario, serían mercados móviles o temporales. No sé si respondí. Sí, ahora tengo una duda, si hay algún estudio que hable sobre la forma de cómo transportaban a los animales vivos, o si había una forma de saber cómo había este cuidado, porque pues encontrar jaulas de guacamayas allá en Paquimé y cosas así, o plumas rojas también allá en Casas Grandes, cosas que hay solamente en la zona maya, y, y estos tributos que se mandaban, que si un águila viva, que si un quetzal vivo, ¿no? ¿Hay alguna forma de saber qué tratamiento le daban a los animales para que aguantaran para empezar los viajes tan largos y de tanto tiempo y el estrés que tenían para llegar así vivos hasta el lugar? Hoy en día, pues también el tráfico de animales se sabe, ¿no? Que los pobrecitos los meten en cosas así súper apretados, y algunos pues llegan y algunos no llegan, pero era más o menos así el trasiego, o había un cuidado sumamente especial para estos animales. Seguramente había un trasiego especial. No eran muchas las provincias. No eran muchas las provincias que mandaban animales vivos. Por ejemplo, en la matrícula de tributos y en el Mendoza, pues nada más vienen dos provincias, una en San Luis y otra en el norte del Estado de México, que mandaban águilas vivas. Sin embargo, a Tenochtitlán también se tiene certeza de que llegaron lobos, pumas y jaguares vivos. Esos pues no aparecen en las matrículas de tributo. Esos tal vez sean producto de impuesto o producto de elementos comerciales. Y evidentemente, pues quienes se encargaban de trasladar a estos animales, pues debían de tener atenciones muy específicas, debían ser especialistas también. Y como pasa actualmente, yo creo que la tasa de mortandad de estos era muy alta, por lo que no llegaban muchos vivos, sobre todo si uno los capturaba ya adultos. Muy posiblemente la mayor parte de estos animales que llegaban vivos a estos lugares se capturaban muy jóvenes para poder adaptarse un tiempo a la población, a la gente en los lugares de origen, y poder ser trasladados a otros sitios posteriormente en jaulas que pues prácticamente los tenían inmovilizados. No piensen que tenían espacio para moverse. Muchos de estos animales que se han encontrado, porque son animales que se usan para los contextos rituales, para los sacrificios, se han encontrado atrofiados de áreas como las alas,
o las patas, y eso se debe a los espacios tan reducidos en donde estaban recluidos. Entonces sí, digamos, si hubiera existido alguna sociedad protectora de animales en la época prehispánica, habría pegado el grito en el cielo. Pero no eran muchos los animales vivos que se comercializaban. Muchas gracias. A ti. Tomás. Sí, maestro, buenas noches. Volviendo al grupo Macanchoc, para lo que preguntaba el compañero, hay una confusión ahí. Bueno, Cobá es tan grande que quien no entra en confusión. Macanchoc es donde están las estelas. Y el mercado, la estructura del mercado de la que usted habla, no sé si se acuerda, tomé el último curso que dio de Costa Oriental ahí. Estuvimos con el custodio ahí frente al Nojochmul, y esa estructura está más o menos atrás del Nojochmul. Nos decía el custodio que si no estuviera el problema que había con los ejidatarios, entonces nos podía acompañar sin problemas ahí para echarle un vistazo a esa estructura del mercado, pero pues por el problema de los ejidatarios, pues no fuimos esa vez. Entonces esa estructura de la que hablan, de ese mercado, está más o menos atrás del Nojochmul, hasta donde recuerdo. Sí, tienes razón, está cerca del Nojochmul, digamos, está entre el Macanchoc y el Nojochmul. Ahí está Ajá, esa plataforma de 200 metros por lado y exacto. 17 metros de alto que fungió como el mercado ahí en Cobá. Así es, En Google Santado. Maps, si lo checan en Google Maps, es muy evidente la plataforma ahí en Cobá. Así es, maestro. Eso era mi comentario por el compañero ese que preguntaba, ¿no? Gracias por la Sí, corrección y por aclararlo. sí, gracias, maestro. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Sí, perdón, Arturo, estoy teniendo Sí, problemas de conectividad, pero sobre el mercado de Chicalango, ¿cuándo se inició o cuándo apareció, en qué época de la cronología de Mesoamérica apareció el mercado de Chicalango? Que al parecer fue, ¿no? El mercado más importante, ¿no? Por bastantes siglos ahí en lo que es actualmente la costa de Tabasco, al parecer. ¿Podrías ahondar un poco sobre ello? Gracias. Chicalanco empieza a tener relevancia en el periodo tolteca. Y su relevancia continúa hacia la época de los mexicas. Era muy importante Chicalanco por la cuestión de la sal y la miel de Yucatán. Pero digamos, no era el mercado más importante. Si nosotros habláramos de un mercado verdaderamente importante y grande en Mesoamérica, sería el de Cholula. Porque ahí confluyen 1, 2, 3, 4 rutas comerciales. Entonces, ese sí sería un güey tianquistli, el de Cholula. El de Chicalanco sí era muy importante, pero no era el más importante. Recuerden que la importancia de los mercados aquí es por la diversidad de productos que pueden tener. Mientras más diversos, los mercados son mejores. Y el de Cholula, al de Cholula nadie le ganaba porque tenía productos de Guerrero, de Oaxaca, del Soconusco, de Costa del Golfo, Yucatán y Centro. Nadie le ganaba. Entonces, digamos, hasta ahorita es de los tianguis grandes, importantes, de los más importantes. Y el de Cholula, por ejemplo, a diferencia del de Chicalanco, el de Cholula cobró relevancia desde el clásico temprano. El de Chicalanco es básicamente hasta el posclásico temprano cuando cobra relevancia. Es relevante lo de Cholula, ¿no? En muchos aspectos, porque parecería ha sido la ciudad desde que ha sido habitada, desde que se fundó, jamás ha sido abandonada hasta nuestros días, siempre no ha sido ciudad, siempre ha tenido allí un desarrollo social. Gracias. La ciudad en América con ocupación ininterrumpida tiene más de 4,000 años de ocupación ininterrumpida Cholula. Claro. Gracias. Sí, a ti, Benjamín. Perdón, y no quiero escucharme mal, pero el grupo Macanchoc es otro. El grupo al que está haciendo referencia el compañero es el grupo Nojochmul y la plata,
El edificio que está a un costado de Nohochmul es conocido como la Gran Plataforma. Y Nohochmul es el que va por el SACB número, permítame, el 9, es el 9. Entonces ahí sí me queda duda de que pues entonces el mercado quedaba al lado de Nohochmul, no en Macanchoc. Sí, al lado de Nohochmul, ese SACB 9 también conecta con Macanchoc, pero sí el mercado está más cerca de Nohochmul. Gracias. Sí. Entonces, bueno, esta cuestión de los mercados es súper importante. Todavía falta mucho análisis de los mercados. Hay algunos trabajos antropológicos de mercados que se han conservado. Ya vimos algunos de ellos, como el de Teanquistenco, el de Zacualpan, el de Tlaxiaco, el de Cuetzalan. Hay algunas biografías de esos mercados, pero todavía son muy pocas y todavía tienen mucho que ofrecer los estudios de esos espacios, sobre todo para rastrear algunos elementos que todavía podríamos percibir en los mercados prehispánicos. Pero bueno, es muy importante el mercado, sigue siendo un sitio muy importante en nuestras comunidades. Ya a nivel urbano, como les mencioné, pues ha decrecido mucho la importancia del mercado. Uno, ha sido muy sustituido por el supermercado. Y dos, pues las vidas en las ciudades que son muy distintas en provincia, pues tienen más a la cerrazón, al individualismo. Pero todavía en las comunidades mexicanas sus mercados son muy importantes porque no son solo fuentes de ingresos o de suministros, sino también de información. Y bueno, pues ahí estaban esas monedas que se van a utilizar en los mercados prehispánicos, algunas de uso exclusivo de las élites, como las plumas, las piedras verdes, otras ya al alcance un poco más de artesanos o de gente común y corriente, como las hachas de cobre, o bien el cacao, que son productos, estos cuatro, que son truequeables por cualquier cosa, desde madera hasta turquesa, oro, jadeíta, pasando por esclavos, etcétera. Y había otras que tenían también un alto poder adquisitivo en cuestiones de trueque, que estaban también al alcance de pilis y más iguales, pero que no cubrían la gama que cubrían los otros elementos monetarios, que son aquí las mantas, las conchas rojas y la sal. Sobre todo la sal de mar es la sal que va a tener este peso importante, no la sal de tierra, no el tequesquite ni las saleras lacustres. Es la sal de mar, la importante. Marina, ¿tienes pregunta? Sí, maestro. ¿El mercado de Cuetzalan a qué tipo de mercado correspondería por su ubicación o por los productos que vendía? Es un mercado de Calpul, es un mercado de pueblo, de semanal. Sí, gracias, maestro. Y tiene muchos productos porque Cuetzalan está a media montaña. Entonces tiene acceso a productos de la zona alta y a productos de la zona baja, ya casi llegando a nivel del mar. Entonces era semanal. Gracias, maestro. Es muy variable la cantidad de productos que tiene Cuetzalan por los distintos estratos climáticos que maneja. Gracias, Marina. Gracias, maestro. Entonces, pues son importantes estos elementos que se han confundido con monedas. Les recuerdo, no son monedas, les podemos llamar así y les podemos mencionar este nombre a nuestros turistas, pues para que tengan una idea de lo que eran estas cuestiones, pero no funcionaban como monedas, porque esto no tenía un valor intrínseco como una moneda, sino que el valor dependía, uno, del tipo de producto con el que yo lo quería intercambiar, y dos, de la oferta y la demanda, tanto del producto que yo te quería intercambiar como de mis plumas, o mis piedras verdes, o mis hachas de cobre, o mi cacao,
o mis mantas, o mis conchas, o mi sal. Entre otros factores, la temporada, el lugar, etcétera, porque evidentemente no va a valer lo mismo una concha roja en Tlatelolco que en el mercado de Cihuatlán, que está en la costa del Pacífico donde se sacan estas conchas. O el cacao no va a valer lo mismo en Tlatelolco que en Cholula, o que en el mercado de Ayutla y en Guatemala, que está en el mero Soconusco. Entonces, hay varios elementos que tenemos que considerar al momento del trueque. Por eso, no es muy adecuado esta cuestión de la moneda, pero para que nuestro turismo lo pueda entender, porque pues, la mayor parte de nuestro turismo, 90 o más del por ciento de nuestro turismo, no es un turismo versado en estos temas, pues lo pueda entender. Siempre y cuando les aclaremos que, pues a diferencia de las monedas, estos productos no tienen un valor intrínseco, sino que su valor depende de varios factores como les acabo de mencionar. ¿Ok? Y bueno, aquí está el Tianguis de Cholula, uno de estos que todavía se conservan, de muy larga tradición, aunque pues desafortunadamente se ha ido perdiendo, un tianguis de trueque todavía, que ya se hace de manera anual por conflictos que hay entre San Pedro y San Andrés, cuestiones políticas ahí de partidos ajenas a los productores y comerciantes. Y también se ha visto afectado mucho por la introducción de productos chinos. Desafortunadamente este mercado también se ha visto invadido por fayuca china, fayuca hindú, que ha ido demeritando y ha ido desapareciendo productos artesanales como de cestería, de barro, que vienen a ser sustituidos por elementos de plásticos, textiles que antes pues vendían rebozos o vendían huipiles, camisas, pues ahora ya venden fayuca china que parecen ropas artesanales. Entonces, desafortunadamente muchos de estos mercados han ido siendo sustituidos sus productos artesanales por productos industriales de muy baja calidad. Entonces, si tienen la oportunidad de visitar este mercado o cualquier otro mercado tradicional en México, pues procuren adquirir siempre productos locales, productos hechos por los mismos artesanos de las localidades. Eviten comprar productos chinos, fayuca china, fayuca hindú, que esa la pueden conseguir en cualquier mercado del país, desafortunadamente. Entonces, si nosotros no compramos lo nuestro, nadie más lo va a hacer. Y bueno, con esto concluiríamos nuestro curso. Yo les agradezco mucho su atención y su preferencia para este curso que tuvimos. Espero que haya sido de su agrado, espero que les sirva y que les pique el gusanito de penetrar más en estos temas, de informarse más en esos temas. Ya les he subido textos, les he subido links para que se puedan ir empapando de estas cuestiones que, como les he mencionado desde la primera clase, pues todavía tienen mucho que ofrecer, todavía tienen muchas vertientes de investigación, realmente no hay mucho investigado, todavía hay mucho que se puede decir de estas cuestiones del tributo, del comercio, de las rutas y de los mercados, tanto en época prehispánica como en época virreinal y actual, que ya serían pues otros temas. Y si no hay dudas, si no hay comentarios, pues yo les agradezco mucho el haber estado aquí. Ya vamos a solicitar un nuevo curso, lo vamos ya a tener listo para brindárselos a finales de este mes. Ya les estaremos diciendo las fechas concretas. Más adelante será un curso sobre diferentes fiestas que se hacen en México, fiestas culturalmente importantes que tenemos en México, porque pues normalmente solo hablamos de la del Día de Muertos, pero también tenemos muchas otras que reflejan este crisol cultural que todavía tenemos afortunadamente en México. Me parece que hay unas preguntas por aquí. Elena. Sí, sí me escuchan. Sí. Bien.
Es que no entendí, a lo mejor se me pasó a escuchar. Esto lo que nos diste al principio, centlachipinili, una gota, líquidos, toda esta lista, que son 10 mililitros, 15 gramos. ¿De dónde sacaron esas medidas? Ajá, esta. Estas medidas pues vienen de diferentes textos, sobre todo del siglo XVI, Ah, ya. que hablan de cuestiones tributarias. Como les mencioné, no solamente está la matrícula o el Códice Mendoza o la información de 1554, sino que también vamos a tener muchos documentos locales de tributo que no pudimos ver por cuestiones de tiempo, evidentemente, y en algunos de estos se manejan estas cantidades. Ah, ya, están ahí descritos. O sea, como que a los españoles, los indígenas les pronunciaban esos nombres y ahí les apuntaban cuánto era. Era precisamente para que los españoles supieran a cuánto equivalían estas medidas que ellos solicitaban o que ellos tributaban o que ellos intercambiaban. Ya, ahora sí entendí, gracias. Por eso hasta abajo puse unas que pusieron los españoles que empezaron a introducir. Ajá, sí. Gracias, ya entendí. No, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿No? Marta, sí. Hola Arturo, oye, tengo una curiosidad un poco simple. ¿Qué se supone que podrían vender en media canoa? Son para blandos y líquidos, son como, es 13.5 litros. Por ejemplo, sería pulque, masa de maíz, masa de amaranto. ¿Y de verdad la medían en una canoa? No creemos que haya sido la canoa, sino más bien ese es el nombre de la medida. Ah, Como un pie, pues no lo mides con el pie, no pones un pie encima, ¿verdad? No. Es más bien el nombre de la medida y esa es la traducción. Ok. Y para ellos eso significaba una cantidad, pues. Así es. Ah, ok. Gracias, Arturo. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, sugerencia? ¿Todo bien? Bueno, pues ojalá les haya gustado el curso y espero verlos en nuestra próxima aventura educativa que va a ser a finales de este mes. Ya les iremos dando las fechas y el nombre concreto de nuestro curso. Pues sin más les vuelvo a agradecer y pues los esperamos la próxima. Ojalá nos puedan recomendar ahí con nuestros más colegas guías para que pues seamos una comunidad más grande y actualizada y podamos brindar un mejor servicio a nuestros turistas. Pues muchísimas gracias y les deseo Arturo, por una favor, excelente podría hacer noche. un Sí, comentario. dígame. Sí. Un comentario último, pues primeramente, realmente fue un gran viaje el que nos has hecho, bueno, al menos para mí, todo este mundo de rutas y mercados y saber, ¿no? Todo ese mundo de productos que se hacían en Mesoamérica reconfirman algo que para mí es muy importante. Mesoamérica ha sido y es una región importantísima para el resto del planeta Tierra. Y al profundizar nosotros en estos conocimientos, pues nos lleva, ¿verdad?, a tener buscar una solidez cultural que para todos aquellos que vienen a nuestro país y también a nuestros nacionales, pues podamos, ¿verdad?, dar y proporcionar una mejor información para un mejor conocimiento de las mejores, no de las mejores, no es el término, más bien de las regiones importantes que tenemos en el planeta Tierra. Muchas gracias y bueno, hasta pronto. No, pues muchas gracias, don Jaime. Sí, pues no por nada, don Miguel León Portilla siempre recalcó que las culturas mesoamericanas deberían siempre considerarse como una de las culturas originarias del mundo.
somos herederos de un gran legado cultural que pues de el que conocemos solamente la superficie. Todavía hay mucho que investigar, todavía hay mucho que excavar, todavía hay mucho que descubrir y estos temas no se agotan, se siguen profundizando y sobre todo se siguen actualizando porque las investigaciones siguen, pueden parar algunos años porque pues no hay especialistas siempre para todo, pero en algún momento alguien retomará estos temas de manera más detallada y pormenorizada y seguramente nos develará más secretos y nos corregirá algunas cosas que habremos visto el día de hoy porque, como saben, en México prehispánico, en el estudio del México prehispánico, pues no hay nada dicho. Todo ronda en hipótesis que se sostienen unas más, otras menos. ¿Ok? Y estas hipótesis pues suelen cambiar. Entonces, no pensemos de que lo que hemos visto aquí pues es una ley, así ha sido y así será, porque pues en algunos años pueden modificarse algunas cosas o bien confirmarse otras que hemos visto aquí. Muchas gracias. ¿No va a haber hoy link de asistencia? No, la asistencia la van a tener con su examen, ¿Y cuándo es el examen? ahorita que terminemos el curso. ¿Ya no Pero hay alguien más que tenga duda? Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias por su preferencia, por su atención. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Y espero que les haya servido este curso.